Buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre, bueno, sobre la situación en España, el tema de la inmigración y, bueno, temas que vayan surgiendo. Y bueno, para esta ocasión tengo como acompañante al gran Javier Pérez Nieto, al cual le agradezco enormemente por acompañarme. Así que nada, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Sofía. ¿Tú cómo vas? Todo bien acá. Bueno, vamos a empezar directo al grano. Te quería preguntar cómo está la situación de la inmigración en España, porque por los medios de comunicaciones, así a lo lejos, a veces llegan noticias de gente que llega a España y que hay unos malvados nazis fascistas que lo rechazan a los migrantes, ¿no? Por eso quería escuchar de primera mano de parte tuya, Javier, cómo ves la situación con los migrantes que están llegando en oleadas tremendas desde hace unos cuantos años. Y te quería preguntar también si donde vivís vos, las consecuencias de esta inmigración ya se están haciendo sentir, ya sea para bien o para mal. Pues la situación en España, bueno, cuando no estamos comiendo niños, eh, sí que tiene que mejorar a este respecto, porque está la cosa muy mal por parte de los inmigrantes, ¿vale? Siempre se ha dicho, ¿no? Que, por ejemplo, eh, inmigrantes hispanos, ¿no? Pues en España, ¿no? Por ejemplo, tendrían una facilidad, puesto que comprenden el idioma, comparten la misma religión, comen los mismos alimentos, o sea, es decir, tomate, vaca y tal, o sea, no son de sopa de murciélago ni cosas así raras. Y sin embargo, por ejemplo, forman guetos, con su rincón latino, con su no sé qué y con su no sé cuánto. Bueno, lo podemos trasladar a otro tipo de inmigración. Por ejemplo, marroquíes, mal. Los marroquíes muy mal, muy mal. Pues son básicamente sabandijas, ¿sabes? Los negros no es que sean malos, o sea, es que son unos inadaptados. Y ninguno pretende adaptarse, ni ninguno pretende medrar, me refiero. Habrá gente que sí, ¿sabes? Pero en general lo que forman son guetos en los que campa la violencia, en los que campa el latrocinio, en los que campan un montón de cosas y no se adaptan. Y no solo no se adaptan, ¿no? Que eso tenía que estar penado por ley, sino que es que además quieren imponer la mierda de la que huyen. Y bueno, pues esa es la situación que hay en España ahora mismo, ¿no? O sea, tenemos una serie de migrantes no muy deseables que están intentando hacer su voluntad e imponer sus criterios, ¿no? O sea, esa mierda de la que huyen. Entonces, a ver, mira, a ver, yo creo que el tema de las inmigraciones es un fenómeno que se dio siempre, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Pero quizá antes se daba de forma un poco más natural, porque incluso, a ver, pudo haber momentos en la historia donde hubo inmigraciones que se llevaron a cabo después de una guerra y una posterior invasión, ¿no es cierto? Pero aún así, antes los pueblos es como que sabían que estaban en guerra, ¿no? Sin embargo, ahora es como que hay una guerra silenciosa por parte de ciertos poderes fácticos y los movimientos migratorios es como que se están promoviendo de forma dirigida, muy artificialmente, ¿no? Con fines muy específicos. ¿Coincidís con esta mirada y cuál crees que sean estos fines? Si es que crees que hay algún fin y algún poder moviendo los hilos para promover estas migraciones. Sí, sí que lo hay. Y guerra silenciosa, bueno, hay de los dos bandos que están en conflicto, hay uno que sí que sabe que está en guerra. El otro no. Claro. Claro. Entonces, ahí está la cuestión. No obstante, con lo que he dicho antes, ¿no? De esto de los guetos y tal y cual, esto no quiero que se malinterprete. O sea, esto es la realidad. Antes, las migraciones, por ejemplo, como has dicho, yo me acuerdo cuando era chavalito, te estoy hablando de los años 80, o sea, que ya ha llovido. Yo tenía una vecina que era peruana, que se vino del Perú y cogió un trabajo de mierda
y luego pues fue ascendiendo, o sea, me refiero, cambiando de trabajo, pero una persona totalmente adaptada, totalmente normal por los principios que hemos dicho antes, ¿no? O sea, compartes cultura, comida, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahora no se da. O sea, te puedo hablar de bandas latinas, que las llaman así, cuando deberían de llamarse bandas americanas, porque son los Claro. putos gangs de Nueva York, ¿sabes? O sea, es el mismo modelo, ¿sabes? Aquí tenemos ñetas, tenemos salvatrucha, tenemos Latin King, tenemos lo que quieras, o sea, aquí lo hay, ¿vale? Y sí, las migraciones antes, pues por ejemplo, hablándote de los años 80, aquí venían negritos, ¿vale? Que también, que venían huyendo de la quema y gente que llegaba a adaptarse y aprender un idioma, porque generalmente no venían hablando el idioma, que eran los famosos refugiados de Sierra Leona, ¿vale? Que era porque allí había un conflicto bélico y entonces pues huían y llegaban a Europa, que llegaban 4, que tampoco eran como está pasando hoy en día, 2.500 inmigrantes cada día, no me jodas, eso es insostenible, ¿vale? ¿Y qué fin? Bueno, pues yo pienso que el fin es desestabilizar el Estado-nación que es España. Mm. ¿Adherís a teorías como, por ejemplo, lo que se habla a veces del plan Calergi, sin nombrarlo mucho porque está medio censurado en YouTube y en todos lados, pero ¿adherís? ¿Crees que es verdad eso? A ver, yo sé que el plan Calergi es una realidad en tanto que lo diseñó Calergi, el duque de Calergi. Creo que era duque o conde, no me acuerdo, pero sí, Conde, creo que era el conde. conde de Calergi, sí. Y eso está escrito, o sea, eso no es tal. Lo que pasa que también me parece muy bizarro que haya gente que diga, no, es que claro, es que nos traen a los negros para que se mezclen y tal, y ya no seamos blancos y no sé qué. Digo, pero si solo hay que matarlos. O sea, me refiero, o sea, se mezclarán en la medida en que tú dejes que se haga. Claro. Claro, no estoy invitando a nadie a que cometa una tropelía, pero la consecuencia lógica es esa. O sea, es que se nos olvida que el estado natural de las personas es la miseria y la muerte. O sea, me refiero, la guerra, el no comer, o sea, vivimos en un mundo dentro de lo bien o mal que funcione, en el que tenemos muchas comodidades hoy en día. Y parece que eso se nos ha olvidado. A no ser que vivas en un estercolero de estos que te estoy hablando, de los que la gente sale corriendo como ratas porque es insostenible, el resto de la humanidad pues, puede más o menos pagar la luz, puede más o menos comer, puede más o menos hacer algo. Tenemos internet, estamos hablando por internet. O sea, es una serie de comodidades que son pues de esta manera. Entonces, claro, si tú eres consciente o estás sufriendo una invasión o esa invasión llega un momento en que es insostenible, pues el resultado lógico será la violencia. Y se acabó la mezcla. Ya no hay mezcla. ¿Por qué? Porque los han matado. O te han matado ellos. Da igual. Claro, sí, sí. A ver, yo leí un poco al Conde Calergi, uno de sus libros, y el tipo no es que planeó, ideó todo un plan, sino que más bien es como que dijo, en su opinión, lo que iba a pasar en el futuro. Y aparte da una opinión medio, quizá muy de su época, ¿no? Que en esa época todavía estaba muy en boga el tema del racismo científico y todo eso, y decía que si gente de distinta raza se cruza, el resultado de esa mezcla va a ser un ser más manipulable. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto o científico siquiera, porque no creo que tenga mucho sustento científico eso. Pero bueno, más que nada lo digo porque acá en Hispanoamérica la mayoría, bueno, todos somos mestizos y no creo que seamos más o menos manipulables que un europeo blanco puro, entre comillas. Que eso es otra cosa, ¿no? Que la raza pura, o sea, no creo que exista. A lo sumo algún, no sé, alguna tribu muy perdida que nunca se haya mezclado con nadie, pero más allá de eso no creo que exista gente de raza pura, como se dice, ¿no? Y tampoco creo que la raza blanca sea una sola cosa homogénea, porque viste que siempre se habla de, no, bueno, quieren destruir a la raza blanca, ¿qué? Como si la raza blanca fuese una sola cosa, y me parece que, bueno, hay muchas teorías, ¿no? De dónde viene la raza blanca, etcétera, pero bueno, eso quizás es otro tema. Yo te quería comentar, Javier, que acá en Argentina, ¿vos estuviste alguna vez en Sudamérica? Creo que estuviste en Perú, ¿no? Sí, he estado varias veces en Sudamérica, sí. No sé si notaste que quizá acá en Argentina es como que, bueno, hablando del tema racial,
somos un poco más blancos que el resto. Más que nada que concretamente Bueno, que Bolivia y Perú. a ver, sí, claro, pero porque allí está la cuestión del indígena y tal. Pero vamos, eso es lo que... A ver, en los años 80, la inmigración que nos venía de Chile, de Argentina y de Uruguay se autodenominaban a sí mismos sudacas. ¿Por qué? Porque eran blanquitos, para diferenciarse de, a lo mejor, otros no tan blancos. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo, Nicolás, te mando un saludo desde aquí, que es periodista y es más negro que un tizón, porque su padre es turco y su madre es una india tehuelche, Claro. ¿sabes? Claro, y Claro. es negro, pero negro. Sí, sí. Pero bueno, Yo, a mí no me importa el envoltorio, o sea, a mí me importa lo que hay dentro. claro, yo te lo decía más que nada porque en esta algunos dicen que somos un país blanco, europeo y qué sé yo, y no, dicen como que somos muy distintos de nuestro vecino, ¿no? Yo no coincido tanto con eso, más que nada justamente porque yo no me fijo en la raza. De hecho, yo tampoco me puedo hacer racista porque yo soy así de piel trigueña, medio morena, pero mi hermano es literalmente blanco, rubio, mi tío, mi mamá, o sea, mi papá es más morocho. O sea, cada familia argentina es un mundo aparte, ¿viste? Pero a lo que ibas a que algunos dicen, no, bueno, lo que pasa es que acá en Argentina tenemos un problema con la inmigración de Bolivia, ¿viste? Entonces, vienen, durante el gobierno de los Kirchner, hubo mucha inmigración por parte de esta gente. Y lo que sucede es que mucha gente dice, bueno, nos están invadiendo esta gente que son indígenas, viste que en Bolivia hay mucho indígena. Dicen, bueno, nos están invadiendo y qué sé yo. eh, y es como que se promueve cierto separatismo medio racial. Y yo no coincido tanto con eso, más que nada por el tema de la hispanidad. Yo creo que la hispanidad nos iguala a todos. O sea, creo que es un error de una mirada así, teniendo en cuenta lo que es la hispanidad, el concepto, ¿no? Que siempre se trató de mestizaje, de unión, catolicismo en tanto que universal. Y entonces enfocar asuntos migratorios desde el enfoque racial de nosotros que somos hispanos, no me parece bien a mí. No sé, por ahí estoy equivocado. No sé, ¿qué opinas vos? ¿Crees que todos somos iguales? ¿Es justo quejarse, por ejemplo, que un argentino se queje de un boliviano o que un español se queje de un argentino? A ver, ¿Qué opinas? yo creo que es lo que he dicho antes, que a mí el envoltorio no me importa. Lo que me importa es lo que va dentro del envoltorio. Entonces, se da la tesitura de que la hispanidad, en principio, nos iguala a todos, ¿no? O sea, yo puedo hablar contigo y tú me entiendes, quitando a lo mejor algunos localismos que podamos tener, ¿no? Pues yo qué sé, yo lo llamo Q y tú lo llamas Tacho, pero es español igual y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Vale. Eh, Ahora bien, se da la tesitura, que es lo que he dicho antes, que por ejemplo aquí en España lo vivimos, no sé si allí sucede. Gente que primero viene sin hoja de penales. O sea, no se sabe lo que ha hecho en su país. No se sabe si está en busca de captura, se ha matado, violado, se dedica a la prostitución, a la trata de blancas o al tráfico de drogas. Eso no se sabe, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando llegan y se asientan y te montan una banda armada, porque es lo que he dicho antes, tal, pues la gente, claro, se queja, pero no se queja porque sea boliviano o porque sea un indio pipa, se queja por lo que está haciendo, que es el hijo puta. Y entonces, como es un hijo puta, pues la gente se queja. También es verdad que hay personas pues que tienen la cosa de la raza, porque hay mucho racismo en Hispanoamérica. ¿Sabes? Que Sí, si uno son, vamos, de hecho existen expresiones como mejorar la raza, o los sí, sí. whitexicans, o cosas por el estilo, ¿sabes? Hay muchísimo racismo. Claro, entonces te vienen también con el discursito de, no, es que en España, mira, tú, el 99,999% de los hispanoamericanos no te pueden hablar mal de un español. O sea, sí, alguno habrá que se ha encontrado con algún cabrón. Eso es verdad, porque cabrones nacen todos los días. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues igual que si voy yo a otro sitio y me pasa lo mismo. No voy a condenar a todos por uno. Pero sí que es cierto eh, que aquí a la gente se la acoge, se la
espera e incluso se la ayuda. Yo coloco un montón de argentinos por ahí. O sea, me refiero, oye, mira, tengo este problema, bueno, es que son cosas muy duras de contar, pero por ejemplo, tengo un hijo que está enfermo, que está en tratamiento, en Argentina me como la mierda, eh, voy a migrar a España porque allí manejáis euros y es lo que me conviene. Y vienes con una mano delante y otra detrás. Claro, pero hablas con la gente, tal, cual, oye, mira, conozco a alguien que le pasa esto y tal. Pues que venga, que si quiere trabajar, aquí hay trabajo, que si no sé, que si no sé cuánto. Y ya está, muy fácil. Ahora, si esa persona, en lugar de ser decente, se revela como una alimaña, pues justo será, ¿no? Que digan, anda, anda que lo que me has traído. Es que vaya, no se voy a haber quedado en su casa. Sí, claro, es que eso pasa. Entonces, hay que mirar si está ocurriendo eso o no está ocurriendo eso. Porque lo mismo que me dices tú de Argentina con Bolivia, me lo dicen los colombianos con Venezuela. De la Es gente que está verdad. migrando a Colombia, pero que está migrando desarrapado. O sea, si ya Colombia es un país que tiene es conflictivo y tal y cual, ¿no? Porque tenemos el M19 y las guerrillas y tal y cual, y encima empiezas o sea, viene chusma. Pues claro, pues ¿qué va a decir el colombiano? Dice, joder con los venezolanos. Ya, pero es que no son los venezolanos, son esa panda de cabrones que te están invadiendo. Claro, realmente. Sí, sí, eso es cierto. Está habiendo muchas quejas en países de de Sudamérica, porque bueno, como los venezolanos están con el tema del chavismo, de Maduro y todo eso, muchos están escapando de forma, o sea, bastante justa, ¿no? Pues, bueno, no sé, por ahí que deberían quedarse un poco a pelear por su país, digo yo, no sé. Pero es cierto que, por ejemplo, en Chile se queja mucho de los venezolanos porque llegan todos gente que después se dedica al crimen. Acá en Argentina los venezolanos que están llegando son más trabajadores, son gente que se dedica a repartir comida y cosas así por lo general. Y el fenómeno que se dio acá en Argentina es que muchos de estos venezolanos apoyaron a Milei, porque como ellos escapan de una dictadura socialista, dicen, no, bueno, no queremos que en Argentina se repita lo de Venezuela. Entonces se fueron a apoyar, a militar muy fervientemente por Javier Milei, lo cual causa medio un poco un conflicto con la gente argentina que no apoya a Milei y dicen, bueno, estos venezolanos que vinieron acá, les damos todo y ahora vienen y apoyan a Milei que está haciendo mierda a toda la gente, a todo el pueblo trabajador. Bueno, pero sí, es como decís, quizá no, la gente que le dan un enfoque racial al tema de las inmigraciones es una minoría, ¿no? Y la mayoría se indigna más que nada por estas cuestiones que mencionaste, de que llegan gente que no sabes quiénes son, que por ahí es un violador el que llega o cosas así. Y bueno, em, te hago una pregunta, Claro, Javier. Así. claro, o sea, quiero puntualizar una cosa, Sofía. Claro, o sea, es que tú imagínate la tesitura, o sea, en un régimen como puede ser el venezolano, ¿no? Con el chavismo o tal o cual, tienes dos opciones. O apoyarlo o no apoyarlo, ¿vale? De modo y manera que a lo mejor, si eres un criminal porque no tienes para comer, ¿vale? O sea, te dedicas al robo, te dedicas al extraperlo, a tal o cual, y llega un momento que es insostenible porque están encima tuyo y van a ir a por ti, y pasas la frontera, ¿para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo en otro sitio? Pues eso no es porque seas venezolano, eso es porque tú eres una mala persona, claro. Y entonces, lo que te he dicho, ¿cuál es la consecuencia lógica en última instancia? Pues o la cárcel o la muerte. O sea, o que te cojan y te encierren por delincuente, o que te juntes con uno que sea más duro que tú y te reviente. Y no hay más. Claro. ¿Y en qué crees que va a terminar todo esto? O sea, por ejemplo, concretamente hablando de allá de España, ¿no? ¿Cómo es el ánimo social? O sea, la gente está muy quieta, digamos, o sea, son conscientes de que está habiendo un problema con la inmigración, de que en cualquier momento les imponen la sharia, o,
¿O crees que los ánimos están cada vez más caldeados y que en cualquier momento se viene una guerra civil tremenda allá? Es complicado porque, claro, los españoles es que somos muy españoles, entonces no sabes por dónde vamos a salir. Pero sí que te puedo decir que la horquilla que va de gente de 40 años para arriba, el 80% son medio gilipollas. O sea, no saben ni por dónde les pega el aire. O sea, son gente que hasta que no le violen una hija no se van a dar cuenta del problema. ¿Sabes? Hay un... claro, pues te estoy hablando de una distribución de Pareto, ¿vale? Es una distribución ideal. El 20%, pues sí, somos conscientes, pero sí que es verdad que la juventud, como los sufre y los padece, porque van con ellos al colegio, porque les roban, porque les da, porque les cual, tiene otra conciencia. Otra conciencia totalmente distinta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Cataluña? En Cataluña favorecieron la migración de africanos. ¿Por qué? Porque los hispanoamericanos hablaban castellano, hablaban español. Y eso no les interesaba. ¿Y qué les ha pasado ahora? Pues que el otro día, hará 2 semanas, 3, puede ser incluso el mes pasado, hubo una revuelta en Gerona, en la población de Salt, porque había un imán que estaba ocupando una vivienda, llegó la policía, le desalojó y la morería, vamos, se puso a quemar las calles, entraron en la comisaría y al final le han dado una casa al morete. Pues hombre, claro, son unas cosas muy indicativas de lo que está pasando. Y es que además lo grababan en vídeo, lo subían a internet, se jactaban de mira lo que estamos haciendo. Claro, claro. Y eso es lo que ha favorecido, por ejemplo, ese tipo de cosas. Que la gente te dice, en España, cualquier politicastro de estos de mierda que están a los planes del 2030 y esas cosas, que no, que lo que hace falta son migrantes para trabajar y tal y cual. Pero ¿por qué no podemos tener hijos? No sé, o sea, si la cuestión es que aumente la población, pues coño, tengamos hijos. No. O sea, hay que traer inmigrantes y vosotros pues eso, al mariconeo, a relaciones espúreas, efímeras, tal y cual, y aquí, pues eso. Y por eso te digo que todas las políticas migratorias que está viendo ahora mismo en España se están llevando de la peor manera, debe de cambiar, porque el fin último es desestabilizar el Estado-Nación. Claro. O sea, entonces vos notás que hay una reacción o está empezando a haber una concientización o concienciación por parte de la juventud de estos temas. Se dice concienciación. Lo de concientizar Ah, es una mierda anglosajona que, claro, con nosotros no va, concienciar. listo. Repíteme la pregunta porque se me ha ido un poco. Sí, por lo que dijiste recién, quería confirmar si en tu percepción la juventud está empezando a notar un poco más este conflicto que hay porque lo está empezando a sufrir, digamos, en las escuelas o cosas así. Claro, la juventud es que lo padece. O sea, aquí hay voces que se están alzando, pero es lo que te digo, o sea, es de la horquilla de 40 para abajo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un Roberto Vaquero que es un comunista que está en contra del Islam, aunque su comunismo predica exactamente lo mismo, ¿sabes? Pero está en contra del Islam porque lo sufre y lo padece. Mm. Podemos hablar, yo qué sé, de... ¿cómo se llama el chaval este? Coño. Bueno, ahora no me acuerdo, pero hay muchas voces que... Armensilla, joder. También, Armencilla, el Armensilla. comunista. Sí, claro, pero a Armensilla le conozco yo porque iba a la facultad donde yo trabajo. Y claro, o sea, porque lo sufren y lo padecen y lo ven, claro. ¿Y entonces qué? O sea, es que eso es la evidencia empírica. Claro, pero gente que está acomodada, que vive en un barrio en el que no hay ese tipo de problemas, pues vive en la inopia. Pero si tú eres un tío, un currela, un asalariado que trabaja, pues eso, para otro y vive en una barriada obrera, te lo comes entero, porque es lo que hay. Y entonces ves cómo se hacen guetos, cómo se empieza por poco y se acaba por mucho. Claro, entonces la juventud tiene otro miramiento al respecto. Por eso te he dicho lo de la horquilla de 40 años, ¿sabes?
¿Por qué? Porque de 40 años para arriba, pues son los que han nacido, pues eso, en los 80, en los 70, o sea, viven en un mundo que son videoclips de Madonna, ¿sabes? Yo me incluyo, o sea, yo he nacido en los 80, pero claro, es lo que te digo, o sea, es que es un porcentaje muy amplio de la población dentro de esa horquilla de edad que bueno, que piensan que no. Pero es que la juventud viene arreando y lo sufren y lo padecen. Es como las mierdas del feminismo y tal y cual. Eso ya no cala en la juventud. ¿Por qué? Porque lo han vivido, lo han sufrido. Han visto sus familias destruidas por esas gilipolleces. Han sufrido el acoso en el colegio. No, es que soy una niña y tú no me puedes tal porque si no, porque te denuncio y no sé qué. Pues, a ver, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Pues claro, pues se han dado cuenta. Se han dado cuenta porque lo han vivido. Lo han vivido, lo han sufrido en carne propia. Claro, acá por ejemplo, en la juventud se volcó mucho a apoyar a Javier Milei, pero ¿por qué? Porque el tipo vino con este discurso de este fenómeno que se llama ahora la nueva derecha. Y sobre eso te quería preguntar también, porque bueno, de un lado tenemos esta gente, ¿no? que promueve un globalismo perverso, digamos. Porque yo creo que el globalismo no es malo en sí, porque, por ejemplo, la hispanidad es globalista, o sea, en el sentido de que lo que España hizo, ¿o Matizo, no? no es lo mismo Sí. globalización que globalismo, ¿vale? O sea, el Imperio Romano era una globalización, igual que el Imperio del Can o el mar Mediterráneo. Los pueblos mediterráneos, fíjate, se da la tesitura que en la tierra básicamente estaba Roma, ¿sabes? Entonces hablaba latín, pero en el mar Mediterráneo, que eran los comerciantes, se hablaba griego. Era la lengua franca, o sea, por tierra hablaban latín y por mar hablaba griego. Vale, pues eso es una globalización. Ahora, lo del globalismo es, pues eso, todos unidos, todos juntitos, bajo palio y un tío mandando. Eso mal. Mal porque cada persona, o sea, todos tenemos una idiosincrasia propia, aunque compartamos cosas. Por ejemplo, nosotros somos hispanos, tú y yo. Pero tú haces unas cosas y yo hago otras. Y tú tienes unos intereses y yo tengo otros. Y tú comes una cosa y yo como otra. ¿Vale? Aun siendo lo mismo, pero preparado de otra manera o tal o cual. ¿Sabes? O sea que luego están esos matices. Pero entonces, claro, tenemos que ser todos iguales, tabula rasa, todos uniditos y uno mandando. Yo no lo veo. No lo veo. Yo iba por el lado de que por ahí antes, por ejemplo, España, como tenía valores católicos, universalistas, ¿no? Un católico significa universal, eh, pregonaba algo así global, pero basado en el bien común, ¿no? En cambio, lo que hoy se promueve es todo lo contrario al bien común por parte de los poderes fácticos que están haciendo todas estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces por un lado tenemos estos poderes globalistas que promueven todas estas agendas, empezaron con el feminismo y todo eso, y ahora, como te comentaba, mucha gente acá en Argentina, por ejemplo, se volcó a apoyar a Javier Milei, ¿no? ¿Por qué? Porque vino con el discurso este de la nueva derecha, antiprogresista y todo eso. Y también acá en Argentina tenemos, por ejemplo, a Agustín Laje, que es casi un referente en toda Hispanoamérica contra el globalismo ahora. Él empezó hablando contra el feminismo, pero ahora extendió su discurso contra el globalismo, contra el, bueno, también contra el progresismo y todo eso. Y bueno, Agustín Laje es actual militante y asesor intelectual de Javier Milei. Incluso hoy publicó un video, Javier Milei, donde aparece Agustín Laje explicando una cosa, porque hoy acá en Argentina, 24 de marzo, se conmemora una fecha por el golpe militar del 1976. Pero bueno, entonces a lo que iba es a que de un lado tenemos todas estas cosas que se promueven, ¿no? Globalismo, progresismo y todo eso, y del otro lado apareció esta reacción que se hace llamar nueva derecha. En Argentina Javier Milei, pero después en Estados Unidos tenés a Donald Trump, allá en España a Vox, a Bascal, que estuvo acá también en Argentina hace poco con Milei. Eh, ¿Qué opinas de esa reacción? ¿Te parece una reacción controlada, digamos, lo que se conoce usualmente como disidencia controlada? A mí me parece realmente incoherente que, por ejemplo, Javier Milei, que es anarcocapitalista, se queje del globalismo. O sea, si el anarcocapitalismo es también globalista, tiene que serlo, por definición. O sea, me parece. ¿Qué opinas vos, Javier, de esto? Bueno, pues porque hay que leer un poquito y la gente no sabe cosas. Eh, Marx
se definía como liberal y no marxista. Decía que el marxismo era una mierda y que el que se creyera lo que era el marxismo es que era gilipollas. Eso para empezar. ¿Y qué es un liberal? Pues un liberal es una persona que prefiere seguridad a libertad. ¿Pero qué dices, Javier? Si los liberales siempre están hablando de la libertad y venga libertad y son anarcocapitalistas. Por eso, precisamente, porque no quieren enfrentar las consecuencias de sus actos. Es decir, si no hay un Estado que ejecute sobre mí una pena, yo puedo hacer lo que me dé la gana, aunque esté mal. Claro, prefieren la seguridad que la libertad. Lo que pasa es que se amparan en la libertad, son vocingleros, ¿verdad?, de la libertad para decir esas cosas, porque luego te dicen, no, mira, es que libre mercado y ¿qué necesita un emprendedor para tal? Pues que haya unas garantías jurídicas y ¿quién las proporciona si no es un Estado, mamón? A este respecto, Milei es un socialista. Está aplicando todas las medidas socialistas que se pueden aplicar, que son los aranceles, que son no sé qué, que es el proteccionismo. Claro, eso es socialismo. Sí, claro. Pero es que hay otra cosa en el mundo que no sea socialismo. Si las democracias, incluida la estadounidense, se definen como socialdemocracias. Social. Claro. Pues esa es la cuestión. ¿Está controlado? ¿No está controlado? Hombre, yo no creo que haya una única persona gobernando los designios del universo, pero sí sé que hay grupos de presión que tienen más influencia que otros y hay países que son más poderosos y estamos pues a expensas suyos. Claro, porque mira, cosas que la gente no entiende. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es lo que tú le debes a Estados Unidos. España no tenía deuda externa hasta que no entró en la Comunidad Económica Europea, ahora llamada Unión Europea. ¿Por qué? Porque éramos una autarquía. Si acaso comerciábamos con Argentina, y menos mal. Eso durante la época de Franco fue, ¿no? Sí, claro, porque luego ya vino la transición y enseguida pues ya el Tratado de Maastricht, o sea, si Franco se muere en el 75, el Tratado de Maastricht es el 92, más o menos. No sé si es el 90 o el 92, pero por ahí, o sea, 20 años escasos, no llega a 20 años. Eso fue la transición, lo que se llama la movida madrileña, los años 80, todo el mundo drogado y sin enterarse de lo que estaba pasando. Claro, claro. Pero entonces, es que es eso, ¿sabes? O sea, no hay otra cosa que no sea eso, ¿sabes? Y antes ponías el ejemplo de, mira, Vox no sabe ni dónde tiene el ojete. Porque se declaran sionistas, porque tal, porque no sé qué. Y el discurso patriótico de Abascal puede resultar enternecedor por infantil, pero no por real. Claro, es que estamos en un punto que, señor, usted no va a arreglar esto con sus políticas que está diciendo que va a hacer. Vamos, de hecho, en los sitios que ha gobernado tampoco lo ha solucionado. Es otro más, otro peón más, ¿sabes? Está ahí al juego. Es un tío que lleva en la política desde joven, pues como todos, todos los que están ahí en el hemiciclo, son gente militante desde chiquitines. Y bueno, pues es la lacra que tenemos. Claro, pero si la cosa se tuerce lo suficiente, pues ya he dicho cuál es la consecuencia lógica. Y es que va a ser así. Como por ejemplo cuando sale alguno de estos que te he dicho antes, ¿no? Que proponen como solución, no, vamos a coger a los inmigrantes y los vamos a deportar y a quitarle la nacionalidad. No te lo creen ni tú, chaval. O los echas con un fusil o no los echas, porque no hay más. ¿Tú qué te crees? ¿Que van a permitir, yo qué sé, 12.000 personas que tienen tomado un barrio con sus mercados y sus tiendas y sus rollos, que tú les eches de ahí? Pues como no sea tiros, no. Como no sea tiros, no. ¿Y qué pasa cuando el Estado-Nación es el que promueve esa inmigración? Porque el Estado-Nación está controlado por títeres que pone justamente estos poderes fácticos ahí. Entonces ahí depende del pueblo nomás, ¿no? O sea, echa a esta gente. No se puede esperar que el Estado-Nación proteja a la nación, digamos.
teniendo en cuenta que el Estado-Nación está, como te digo, dirigido por la casta política que conocemos, ¿no? Tanto allá en España como en Argentina son los mismos títeres. Sí, efectivamente, por lo que decía antes de que lo que la gente no sabe es que la deuda externa es lo que tú le debes a Estados Unidos. Y te podría hablar de índice Big Mac y te podría hablar de un montón de cosas para que se vea cómo la inflación y cómo Estados Unidos nos hace pobres cada día. De hecho, en Argentina lo habéis experimentado cuando habéis utilizado, no sé si seguiréis utilizando con tanta asiduidad, el dólar. Sí. El proceso inflacionario que sufría el peso. Porque yo estaba en Argentina cuando un euro valía 60 pesos y está en Argentina cuando un euro valía 1.800. Claro, eso viene de donde viene. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora con Estados Unidos? Ahora a Estados Unidos no le interesa tener un dólar fuerte. Le interesa devaluarlo. ¿Por qué? Porque si hay deuda externa, es decir, si tú le tienes que pedir, antes le tenías que pedir a Estados Unidos 100 millones, ahora le tienes que pedir 150. Y luego tienes que pagar los intereses de esos 150. ¿Por qué tiene un problema económico con China o contra China? Porque China le está pagando la deuda y no le interesa que se la pague, le interesa que la tenga. Si tú tienes esta deuda, vale, yo me la puedes ir pagando cada año tanto y así yo, pues de puta madre, vivo cojonudamente. Pero si me la pagas de golpe no tengo para el futuro. Y eso es lo que le pasa a Estados Unidos y lo que le pasa al resto de países que están bajo su yugo. El enemigo es Estados Unidos y sus aliados son China y Rusia. Así de fácil, no hay más. Toda la mierda que está pasando en el mundo, ahí lo tienes. No, no hay más vuelta de hoja. ¿Cuánto vale un yuan? Claro, ¿se comercia en yuanes? No, se comercia en dólares. Es la moneda de reserva mundial, el dólar. Una moneda podrida, que no tiene valor. Desde los tiempos de Nixon, que es más o menos cuando Franco, los años 70, se cambió. El dólar antes estaba auspiciado por el oro. Pero ahora es fiat money. Dinero de confianza, no lo respalda nada. Tanto es así que el euro tiene como valor base el dólar. Claro. Entonces ahí tienes la jugada. ¿Sabes? ¿Cómo es que la gente son títeres y hacen y dicen y tal? Claro, porque viene de donde viene. Porque tienen contraída una deuda. Una deuda con esa gente. Claro. Qué loco, ¿no? Y pensar que o sea, si el día de mañana las élites que controlan el dinero, digamos, ¿no? Lo que le ponen precio al dinero, que por lo general son todos jotas, no sé, no digo la palabra la religión porque YouTube enseguida se pone malo. Pero viste que los que controlan el sistema financiero por lo general son del pueblo elegido. ¿Crees que todo esto está dirigido por ellos, toda esta movida, eh, digamos, concretamente contra la hispanidad, ¿no? Centrándonos en nosotros. ¿Crees que hay un interés concreto de esta gente, de este pueblo, en destruirnos, en acabar con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra religión, ¿no? Sí, no solo por parte de los narizotas. A ver, los naciones de credo protestante o los protestantes, porque antes se podía hablar de naciones. De hecho, Europa antes se llamaba la cristiandad. No se llamaba de otra manera, se llamaba cristiandad. Bueno, pues sí que eso está dentro de sus fines. Claro, claro que está. Pero la cosa va a mayores, ¿no? Porque, a ver, si bien es lo que he dicho antes, yo no creo que haya un tío moviendo hilos y manejando los designios del mundo. Pero sí que hay grupos de presión entre los que están este tipo de personas. ¿Tú sabes cuánto vale un diamante? No, ni idea. Cero. Los diamantes no tienen valor ninguno. ¿Y por qué es que se paga tanto por un diamante? ¿Quién trafica con diamantes? ¿Quién es? Pues es lo que has dicho antes.
¿Qué opinas del Bitcoin, las criptomonedas? Porque también, viste, es una cosa que no está sustentada por absolutamente nada y ahora no sé cuánto vale. La última vez que me fijé había bajado de 100.000 a 80.000 dólares. No sé ahora qué precio estará el Bitcoin. Pero, ¿qué opinas de eso? A ver, el Bitcoin es un engañabobos para crédulos, ¿sabes? O sea, además es el negocio más antiguo de la humanidad, ¿sabes? Explotar gente y sacarle la pasta a los tontos, ¿vale? O no a los tontos, sino recoger el dinero que te quieran dar. ¿Por qué digo esto? Un Bitcoin, primero, como moneda es malísimo. No, pero es que es fraccionable, pero es que no es rastreable, pero es que no... Ya, necesitas internet para poder utilizarlo. Si no hay internet o no hay luz, o vas a Turquía, que está prohibido, o a India, que está prohibido, no puedes comerciar. No puedes hacer ninguna transacción. ¿Por qué vale tanto un Bitcoin? Porque se ha convertido en lo que no tenía que ser. Eso que se llaman las grandes ballenas azules de los Bitcoin, ¿quién creéis que Sí. son? Lo mismo Son fondos de BlackRock, inversión. por ejemplo. Claro, fondos de inversión, claro, BlackRock, tal, todo, esos son. Y es que además, te voy a decir otra. ¿Por qué vale tanto un Bitcoin? Un Bitcoin solo vale uno de sí mismo. No, pero es que son tantos dólares. Claro, si yo tengo dólares y devalúo la moneda, puedo cambiar un Bitcoin por más dólares. Pero no porque el Bitcoin aumente el valor, sino porque la moneda por la que se puede cambiar lo pierde. Hmm. Claro, pero eso son cosas de economía básica que la gente no entiende. Lo que entiende la gente es que yo en su día me compré 10 bitcoins a 10 euros, ¿no? O sea, me gasté 100 euros y tal, y ahora tengo aquí, pues no sé cuántos millones. No, no tienen nada. Los tendrás si lo cambias. Si no lo cambias, no. ¿Y qué haces con no sé cuántos millones de una moneda totalmente devaluada? O sea, es decir, voy a comprar una barra de pan, dame 70 millones de pesos. Hmm. Claro, porque es lo que vale una barra de pan con esa moneda. ¿Qué haces? No, pero es que te No, pago claro. en bitcoins y tal. No, estás haciendo lo mismo. O sea, estás moviendo grandes cantidades de, no voy a decir dinero, sino de valor a través de la red. Pero nada más. O sea, el bitcoin, o sea, no sirve para nada. Realmente para nada. Una cosa, sí, hay una criptomoneda que es Ethereum, que esa sí está respaldada por valores materiales, ¿sabes? Porque fue creada para la industria y tiene como respaldo, pues eso, materias primas y tal. Pero igualmente, ¿sabes? O sea, hola Sofía, ¿sabes qué pasa? Que tengo Ethereum y sí, los puedo cambiar por dólares. Pero como además tengo el respaldo de materias primas y tal y cual, pues lo voy a cambiar por 50 toneladas de madera. ¿Para qué quiero yo 50 toneladas de madera? Claro. Claro, es absurdo. Claro, porque el Ethereum está creado para lo que está creado. Más para la industria, más para tal. Y luego, claro, si la madera vale tanto, lo puedo cambiar por tantos dólares. Pero claro, es que el rollo es ese. ¿Cuánto vale un dólar? Mira, cuando el 2020, ¿vale? Lo de la pandemia y tal, y Biden imprimió $1 trillón. Empobreció al mundo un 12%. Ahora decimos, jo, qué cara está la cesta de la compra. Sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que haya subido los precios de todo? No, es que no trabajábamos, es que no. Coño, pues razón de más. Razón de más. Sí, sí. Y viste que antes mencionaste que todos son socialistas, ¿no? ¿Crees que hay algún atisbo de verdadero capitalismo, digamos, en las últimas décadas o estamos viciados hasta el tope de socialismo? Porque yo, por ejemplo, antes mencionaste también que Vox se declara abiertamente sionista, cosa que también lo hace acá Javier Milei. El mismo que se define como anarcocapitalista se define como sionista, siendo que en teoría deberían ser opuestos, porque el sionismo es netamente socialista. De hecho, se podría decir que le expropian
propiedad privada de los palestinos y encima el Estado los masacra, como están haciendo de hace 80 años con el pueblo palestino. O sea, no hay nada más estatista, más socialista el, que el sionismo. Sin embargo, estos tipos que se definen como capitalistas, que dicen viva la libertad carajo y qué sé yo, agarran y se definen abiertamente sionistas. Entonces, es muy loco todo esto, ¿no? Es como... Y la gente no lo ve. Claro, sí, lo que dices con respecto de la judería, pues sí, siempre ha sido así. De hecho, Mose, que era el maestro de filosofía de Marx, fue el que inventó el sionismo, pero se llamaba sionismo socialista. De hecho, tú puedes ir a Israel y vivir en un kibutz si quieres. ¿Sabes? ¿Qué es eso? Pero la pregunta era... Si ves algún atisbo de capitalismo en algún lado, de verdadero capitalismo, o estamos desde hace décadas viciados de socialismo y no hay otra opción, digamos. Es que el problema viene dado porque tú sabes que justificó la teoría marxista de... Digo marxista porque no era de Marx. O sea, fue Engels el que lo escribió todo, ¿sabes? O sea, eran ideas y el otro pues era el propagandista, ¿sabes? Y el que se ha hecho famoso a costa del otro. Pero, a ver, lo que justifica la teoría de la plusvalía marxista es la teoría del valor de Adam Smith. ¿Vale? Entonces, si eso es capitalismo, nunca ha habido capitalismo. Porque eso es socialismo igual. La única cosa más o menos capitalista y más o menos que ha funcionado en la historia es la Escuela de Salamanca, que fue capaz, además, de revertir la crisis económica que se produjo a raíz de importar materia de las Américas. Claro, así de fácil. Eso ha sido el único sistema económico que más o menos ha funcionado. Todo el resto se ha ido por el retrete. Y es que es eso. O sea, Adam Weishaupt, que es lo que se toma como capitalismo o base del capitalismo o tal, sigue siendo socialista. La teoría del valor. Claro, porque la escuela de Salamanca llegó un momento en que se preguntaron ¿cuánto valen las cosas? Pues llegaron a la conclusión de que eso solo lo sabía Dios. ¿Por qué? Porque para tú poder poner un precio justo a algo, o sea, que se ajuste, teniendo en cuenta, tienes que dominar toda la información en tiempo real, pero la pasada, la presente y la futura. Ahí está el problema. ¿Por qué O digo sea, esto? ¿Por qué digo esto? Porque según la teoría de la plusvalía de Marx, claro, como tú inviertes tiempo y inviertes tal, resulta que el beneficio se lo está robando el burgués al proletario o como lo quieras llamar. ¿Vale? Claro, pues yo invierto 1000 horas en hacer una cosa, pues tiene que valer más que si invierto 100. O sea, es decir, que si yo cojo una piara de subnormales y los pongo a porrer un teclado hasta que salga un texto legible, tengo que cobrar más por eso que por una persona erudita que en 10 veces menos tiempo pueda escribir un texto legible. claro. Claro, pues por eso el socialismo es un fracaso siempre. Yo no he visto a la gente emigrar a países socialistas, pero sí he visto a la gente salir de países socialistas. ¿Y China qué sería en este contexto? ¿Qué opinas de China? China es capitalismo de toda la vida. Lo que pasa es que tiene el aparataje comunista para que no se escantille nada. Pero no es el... O sea, comunista no es. China de hace mucho tiempo, que desde que se murió Mao Zedong no es comunista. Hay 3 personas, desde Mao Zedong hasta, bueno, incluida Xi Jinping, ¿vale? Que han ido capitalizando paulatinamente a China. Pero China no, a día de hoy no se puede decir que sea comunista. Sí que tienen el aparato represor comunista, pero que es que ¿qué país del mundo no lo tiene? Si es que vivimos en socialismo, todos. Unos más, otros menos,
etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que estoy diciendo unas cosas que para el ignorante son muy gruesas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te dijera que, por ejemplo, España es una república? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una república y una democracia? Pues que en la república lo que impera es el gobierno de la ley, sea justa o sea injusta. La democracia, entre comillas, es más maleable, ¿no? Porque se tiene en cuenta la circunstancia y tal y cual. Pero en una república no. En una república, si robas, te cortan una mano. Robes lo que robes, porque es el imperio de la ley. Pues ahí lo tienes, no hay más. España es una república. De toda la vida. La Constitución está redactada así. El imperio de la ley. Pues ya está, pues a tomar por culo. Claro, pero es que para eso hay que leerse la Constitución. Y para hablar de Marx hay que leerse sus escritos, el Capital y el Manifiesto y todo lo demás. Y saber un poquito, pues también de economía básico, ¿no? Pues ya te he dicho, Adam Smith, La mano invisible. O sea, es un libro ridículo. O sea, pero ridículo. O sea, porque ese tiene como 50 páginas en un formato 16 centímetros por 11 centímetros, ¿sabes? O sea, es que es un libro ridículo. Pero ahí está la base de toda la teoría que llega después. Capitalismo no ha habido nunca. Vamos, o sea, y de hecho, fíjate las soflamas que se promulgan. Yo es que soy anticapitalista. Muy bien. ¿Qué es lo contrario del capital? El consumo. Cuando usted se define anticapitalista, se está definiendo como consumista. Usted no quiere ahorrar, usted quiere quemar el dinero, gastárselo. Según le llega, gastar, 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 gastar. Pues claro, pues así nos luce el pelo. Por eso hay deuda externa. Encima es gracioso, ¿no? Porque ¿cómo puede alguien que dice que es socialista declararse anticapitalista si supuestamente el socialismo es una etapa donde el Estado socialista usa el capital justamente bueno, para desarrollar el socialismo, ¿no? Y después llegar a la utopía comunista como meta final, ¿no? O sea, es ridículo. Hombre, pero tan ridículo como que la monstruosidad sobre la que se asientan esos preceptos se llama el capital, no se llama el socialismo, Mm. se llama el capital. Claro. De hecho, está lleno de incongruencias, de datos falsos, pero incongruencias, el propio Marx. O sea, primero te habla de la lucha de clases y luego, 2 capítulos más allá, te dice, no, la lucha de clases es una estupidez porque esto no se puede medir, ¿sabes? Claro. Ujú. En fin, o sea, que son cosas que lo que hay que hacer es leer. Me remito Sí, a sí. eso. Claro, porque si no. Y por eso muchas veces escandaliza lo que yo pueda decir o lo que puedas sacar tú en un programa o tal, porque la gente realmente no tiene formación. O sea, piensa que son de izquierdas o de derechas porque simpatizan con alguien o se han criado así. Y claro, lo que hay detrás de eso es comodidad e ignorancia. O sea, ignorancia porque no tienen noticias de lo que las cosas son y comodidad porque tampoco quieren tenerla. Dice, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Dice, pues ni lo sé ni me importa. Pues esto es lo mismo. Ah, que luego el mundo está mal. Vale, pues te voy a dar, yo que soy el malo, la solución perfecta. No, es que esto hay una gente ahí que son unos y que controlan todo. Que no digo que no lo haya, ya te he dicho. Yo sí he visto que hay grupos de presión, hay influencias y tienen intereses metafísicos ulteriores. ¿No? Pues como lo que decíamos, exterminar la hispanidad, por ejemplo, o ser el pueblo elegido de no se sabe qué, o esos son intereses metafísicos ulteriores. Claro, la gente se piensa que no, que esto es dinero. Dinero. El dinero es para que tú te pelees con tu vecino, bobo. Porque estamos hablando de unos niveles en los que son las personas, ¿no? De esto que estamos hablando, que le ponen el precio al dinero. Que si mañana quieren $1 vale un huevo y si mañana quieren no vale nada. Y tú mientras, por el dinero. Dinero, dinero. Claro, pues ese es el rollo. Tal cual, tal cual. Para mí es ver la realidad de una forma muy miope
creer que toda esta gente, todos estos grupos de poderes, think tanks, como se les dijo últimamente a los grupos, ¿no? Como el CFR de los Rockefeller y cosas así, eh, es, es muy miope, o sea, es no ver la realidad completa, pensar que toda esta gente actúa y hace lo que hace por dinero, ¿no? Yo creo que lo correcto es ver un poco más allá y ver que hay cosas más allá digamos, de lo material, eh, que esta gente persigue, o sea, fines metafísicos, como decís vos. Yo creo que sí, yo creo concretamente que hay una manía de querer ir contra la cristiandad concretamente por parte de los narizotas, como les decís. Claro, y es que Pero sí, además, eh, sí. sobre el papel, ¿vale? Porque luego es una cuestión muy larga de analizar y tan mala es la leyenda negra como la leyenda rosa. Pero sobre el Oh. papel está el testamento de Isabel la Católica, que promulga el interés metafísico de la evangelización y de hacer persona a lo que en la época se tenía por animales. Y dice que no hay que maltratar al indio y que no hay que utilizarlo de bestia de carga, que esa fue la controversia de Valladolid, entre otras cosas, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pues eso es un interés metafísico ulterior. Y si eso se empleó para bien, ¿quién te dice que no haya personas que tengan un interés metafísico ulterior que se emplee para mal? Pues lo estamos viendo. No, no es que lo veamos, es que lo vivimos. Es verdad, hoy en día se habla de interés común, digo, perdón, sí, de interés global, cosas así, pero el tema es qué interesa, a quién le interesa las cosas que se están promoviendo, ¿no? ¿A quién le Claro, interesa promover una agenda maltusiana, por ejemplo? claro, 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 efectivamente. Y además el maltusianismo también parte de un interés metafísico ulterior, que es que el WASP, el White Anglo-Saxon People, es el culmen de la evolución. ¿Por qué? Porque el credo protestante lo que te dice es que la prueba de que eres elegido por Dios, no la predestinación, es porque tienes dinero. Mm. Entonces, y es que además el maltusianismo se puede resumir con la siguiente frase. Contra el hambre y la pobreza, cómete un pobre. Claro. Así deja de haber pobres y deja de haber hambre. Pues eso es el maltusianismo, pero obedece al interés metafísico ulterior de la predestinación. De que teniendo dinero es la muestra de que eres más cercano a Dios. Entonces, claro, un negro que es. Si no saben lo que es el dinero, ni lo imaginan. Estoy hablando de la época, ¿sabes? Sí. De tribus que estaban perdidas por ahí, por África y tal y cual. ¿Eso qué es? Pues una bestia, un animal, claro. Y así pues vamos subiendo, y lo que has dicho tú antes, el racismo científico y tal y cual, todo obedece a esos intereses metafísicos ulteriores. De que eres Claro. elegido por no se sabe bien qué coño. Claro, porque lo que la literatura veterotestamentaria de Dios no habla. La neotestamentaria sí, pero la veterotestamentaria te está hablando de otra cosa que Dios no es. Bueno, ya que lo mencionaste, ¿no? El tema este, yo me acuerdo cuando en la época en la que estuve metido en la investigación o el estudio del tema del racismo científico y todo eso, me acuerdo de un libro que no me acuerdo ahora cuál es, cómo se llama, eh, que mencionaba cómo el- los conceptos protestantes se volcaron en determinado momento a, a términos científicos, digamos, y apareció, por ejemplo, Darwin y todos esos, y ya hablando de determinismo biológico, de que el ADN vos heredás las cosas de tu padre que ya estás predeterminado por eso y cosas así. Entonces, lo que antes se justificaba un poco por el tema del calvinismo, la doble predestinación y todo eso, pasó en determinado momento a tener un tinte positivista, cientificista, ¿no? El discurso. Y bueno, y eso es lo que predomina hasta el día de hoy también, ¿no? Hoy en día quizás no se habla tanto en términos religiosos, vamos a decirle, de calvinismo, cosas así, aunque la lógica subyacente sí que sea básicamente la misma,
pero lo que se instaló fue ese discurso primero malthusiano, después darwinista, y bueno, o sea, del tema después del primo de Darwin, ¿no? De Francis Galton, con la eugenesia y todo eso. Y hoy en día los centros malthusianos que promueven, por ejemplo, el aborto, el desarrollo sustentable ecológico y todo eso, eran antes, literalmente se llamaban, por ejemplo, Liga Eugenésica de no sé qué, y después con el tiempo le fueron cambiando el nombre a esas organizaciones y hoy se llaman Centro para la Familia Sustentable, no sé qué, o sea, todo recontra hipócrita. Pero sí, todo ese discurso viene de esos mismos lugares y evidentemente todos tienen esos, vaya a saber qué interés metafísico para vaya a saber qué entidad, ¿no? Porque sí, el pueblo elegido, pero ¿de qué? Claro, efectivamente. De hecho, me alegra que hagas esta puntualización porque yo tengo un buen amigo en la facultad, él es profesor, ¿vale? Yo no soy profesor. Que hablamos mucho de esto. Y la conclusión es básicamente que la ciencia, tal cual se entiende en términos generales, es una secularización de una Biblia malentendida y peor practicada. Es decir, se mueve por los mismos intereses metafísicos que tal, pues de eso, de una herejía, en tanto que no porque sea yo católico, ¿verdad? Pero que es una disidencia de una interpretación arbitraria de lo que ahí pone y actuando pues en consecuencia del delirio generado. Y nada más. O sea, es que no hay más. Claro. Yo me Y es acuerdo que, cuando leí este libro de comentarios. Sí. sí, no, iba a decir que, por ejemplo, haber dicho Darwin, pues tenemos la esta. Bueno, que lo llaman la teoría de Darwin, pero es Spencer Wallace y tal, y está basada en el malthusianismo. O sea, abiertamente. Sí, sí. ¿Por qué tiene sentido un movimiento feminista en Estados Unidos? Porque las mujeres son mierda. Para un protestante una mujer es mierda. Es una paridora. Es una incubadora. ¿Por qué en otras naciones no es necesario un movimiento feminista? Porque a la mujer se la respeta. Es decir, tú no has visto, por ejemplo, películas de animación o sin películas de animación, películas, series o tal, lo cual, que cuando salen ámbitos, por ejemplo, decir hispanos o incluso mediterráneos, como puedan ser los ítalos o los griegos, siempre sale una viejecilla en algún momento que es la que dirige. Sí, sí, sí. Claro, claro, eso no lo vas a ver en una película americana. Una película americana vas a ver una niña mona, medio imbécil, un hombretón, un... Claro, claro, porque eso está retratando lo que son las cosas. Entonces, ¿en Estados Unidos la mujer está ciertamente oprimida? Pudiera ser, pero en España no. En España ni de coña. En España la vieja pega un puño en la mesa y tú te cuadras, te pones firmes. Cantas el cara al sol. Claro. Me acuerdo que hace, justo ya que lo mencionaste, ¿no? El tema de los protestantes y la mujer, hace unos días escuchaba a un protestante de acá de YouTube que se quejaba de que el catolicismo es muy feminista, en tanto que es ginocentrista. Y de ese ginocentrismo católico nace la adoración, la idolatría a María, decía este muchacho. Acá en Hispanoamérica está habiendo un auge muy importante del evangelismo protestante. Sí, bueno, y otras cosas de las que no os dais cuenta. Porque en general, tú no, Sofir, porque tú eres más o menos sensato y todavía conservas según qué cosas. Pero en general, un hispanoamericano fona en español, pero se expresa en inglés. Por ejemplo, yo soy sola. ¿Cómo que yo soy sola? Serás gilipollas, pero sola no eres. Estarás sola. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Puedes ver, yo qué sé, como te he dicho antes, series, tal y cual, o la forma de hablar que tiene la gente. Se expresan en español,
pero, o sea, fonan en español, pero piensan en inglés y se expresan en inglés. Y eso lo ha hecho la infiltración protestante con la famosa escuela de estudios de verano, en la que se falsificaban las Biblias y se ponían los nombres bíblicos, se sustituían, por ejemplo, por tribus locales, ¿sabes? Para que hubiera también esa inquina, ese odio entre ellos y tal, y el pastor a dominarlos. Y lo que ha dicho este señor protestante, pues sí, pues claro que es verdad. Claro que es feminista y claro que, bueno, feminista. No es feminista como entendemos el feminismo, pero sí contempla la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque el catolicismo es un invento hispano, entre otras cosas. Sanosio de Córdoba, cuando traslada los cánones del concilio de Elvira al concilio de Nicea y luego posteriormente redacta el símbolo niceno, que es lo que llamamos credo, ¿verdad? Y se contempla la figura de la Virgen María. Pero que es que antes los iberos, antes de que llegasen los romanos a la península, adorábamos a la diosa madre To. Es así. O sea, no teníamos un dios, teníamos una diosa. Claro. Hombre, luego había otras entidades chiquitillas, ¿no? Como podía ser endobélico, podía ser tal, cada una con su función. No sé, se me ocurre Netón, el dios de la guerra. Bueno, porque son facetas. De hecho, Netón hacía el juicio del Ibero, cuando la muerte, ¿no? Se producía el juicio final, el examen de conciencia, ¿no? El pesado de alma, si lo quieres llamar. Y si había sido una persona recta, que claro, o sea, recto es ser coherente, básicamente, con lo que se dice, lo que se hace y lo que tal, patatín y patatán. Era premiado con el retorno a la madre. Y si no, desaparecía. De hecho, hay estelas iberas que representan puertas con lanzas, cadenas y tal, que era la que tenías que atravesar en el juicio de Netón. Si eras digno, volvías con la madre. O sea, cuando te mueras irás al cielo, pues ahí lo tienes, porque todo vivía en el cielo, entre otras cosas. Claro. Pero es eso, o sea, claro que tiene razón ese señor. Lo que pasa es que él lo utiliza de una forma perversa. Porque como el católico es el enemigo y trata bien a la mujer, pues ¿qué voy a hacer yo? Tratarla como mierda. Claro, también muy, muy gnóstico, ¿no? Eso de ver a la mujer como, bueno, o muy platónico, eso de ver a la mujer como simple incubadora nomás, incubadora. Es Tiene, que tiene mucha... esa es la última pregunta. O sea, me refiero, eh, todo lo que hay detrás de todo lo que te puedes imaginar, al fin y al cabo, es eso. Es la gnosis en tanto que destrucción de la materia o no. Verás discursos comunistas, bueno, comunistas y no tan comunistas, que te hablan del fin de la historia, que te hablan de... Claro, claro. ¿Cómo se consigue el fin de la historia? No habiendo gente. Todo lo que subyace a eso es gnosis, en última instancia. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del marxismo? El sansimonianismo, una secta cristiana herética, francesa. Bueno, pues ahí lo tienes. Esos fueron los que hacían las comunidades, ¿no? Las comunas que llamaban falansterios, pero de tal modo que tú no te podías vestir solo. Necesitabas ayuda de otro para que te pudiera vestir. Porque la ropa estaba diseñada para que fuera imposible, ¿sabes? Si no te ayudaba otro. Claro, pues eso es lo que se persigue, el fin de la historia. ¿Por qué? Porque se entiende que el espíritu está encerrado en la carne. Entonces, como la carne es materia, si destruimos la materia liberamos el espíritu. Claro. Si ahora te llega un católico y te dice, ¿sabes qué dijo Dios cuando creó la tierra? ¿Qué? Crecer y multiplicaros. A tomar por culo. Claro, claro. O te Claro. llega un hermetista, o sea, por no poner siempre tal. O sea, un hermetista, Hermes Trismegisto, estoy hablando de esa secta y tal, antigua y arcana, que precisamente son los primeros en hablar de un Dios Padre, bueno, verdad y vida. No sé si te sonará, si has leído los evangelios, verás que hay una persona que dice esas cosas. Sí, ¿Sabes? sí. Un Claro, día pues tendríamos que hacer un programa de eso, Javier. Un programa cuando, hablando de gnosis, platonismo y todo eso. cuando quieras, pero es a lo que voy. Un hermetista que te diga, joder, se me ha ido. Ahora, luego lo editas, se me ha ido.
Oh, Sí, claro, estabas diciendo que el católico que te dice crecer y multiplicaos, el hermetista que te sí, dice... eso es. O un hermetista que te diga que maldito eres porque no has tenido descendencia. Porque no estás imitando al Dios Padre Creador. No estás generando nada. Los hermetistas maldecían a la gente que no tenía hijos. Bueno, pues ahí lo tienes. Mira, no sabía eso, qué interesante. Pero sí, evidentemente estamos en esa, gobernados, digamos, bajo esa lógica, ¿no? De gente que tiene esas consideraciones de la vida, de la existencia, del cosmos, y que tiene una teleología, digamos, destinada al mal, se podría decir, ¿no? Porque el fin último, si es erradicar materia, así en esa onda gnóstica, la verdad es que son gente mala. Son unos hijos de puta, Total, básicamente. totalmente. Y de hecho, lo has dicho muy bien. Porque es la teleología. O sea, el fin de las cosas. ¿Qué fin persiguen? Pues ese. Ya lo voy a explicar para dummies. Bueno, mira, fíjate, acabo de incurrir en un anglicismo. Lo voy a explicar para muñones. Lo voy a explicar para niños, para bobos, si se quiere, para idiotas. Esto que estoy diciendo no es por insultar a quien me esté oyendo, sino porque yo me corrijo. Y entonces estoy haciendo sinonimias, ¿verdad? Para que no permee lo otro. Bueno, a lo que iba. Si entendemos a Dios por creador, ¿a quién entendemos por destructor? Y a Satanás, así Sí, popularmente hablando, ¿no? sí, claro, al adversario. Entonces esa gente Claro, pues trabaja para el diablo, en los términos de la cosmogonía que estamos esgrimiendo. Sí, claro, claro. trabajan para el mal, para el diablo, sí, así de simple. Ujú. Bueno, creo que en una parte de los evangelios a Jesús Satanás le ofrece el control de los reinos, ¿no? Del sistema, o sea, queriendo decir que este sistema está gobernado por Satanás, básicamente. A ver, lo que entendemos como Satanás, o sea, lo que viene siendo el diablo, ¿no? Porque a mí me gusta llamarlo el diablo, que no el demonio. Mm, Demonio significa el genio del lugar, ¿vale? De una población. Y el diablo es el diabalein, el que separa, ¿vale? Entonces, diablo, el separador, ¿vale? Pues sí, sí, es que el título que tiene el diablo es el príncipe de este mundo. Claro, claro. Pero eso viene de los planteamientos, pues como ya te digo, gnósticos y tal y cual. De hecho, un gnóstico te diría que el Dios veterotestamentario tampoco es Dios. O sea, lo que se supone que es Dios en el Antiguo Testamento no lo es. Sino que es el demiurgo que encarcela a los espíritus en la materia y bla, bla, bla. sí. Los ¿Vale? hiperbóreos y todo eso dicen eso, sí, sí. Sí, bueno, pero los hiperburros es que están flipadísimos con muchas cosas. O sea, que no niego que eso sea así. O sea, porque, a ver, yo lo he estudiado y eso es así. Pero, madre mía, vaya batiburrillo, ni del Rosario y la puta que los parió, ¿sabes? O sea, es que están totalmente ajenos a cualquier tipo de realidad. Sí, sí, están locos. Bueno, acá está en lo que es el nacionalismo argentino, tenemos a un tipo que se llama Lucas Carena, y el tipo es así hiperbóreo, hiperburro, y dice que Jesús no era judío de raza y que María tampoco y cosas así, pero sí, a veces hay cosas que están más ahí para confundir, me parece, ¿no? Más que nada. Eh, pero sí, bueno, la cuestión, sí. No, sí, o sea, a ver, leyendo y estudiando, yendo a los orígenes, o sea, por ejemplo, traduciendo el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, ¿no? Para los narizotas, del hebreo de la época, te enteras de cosas. Y traduciendo los evangelios del griego koiné, ¿verdad? Pues te enteras de otras.
Y ahí se ven cosas que no cuadran con el relato. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No nos damos cuenta de que eso es una historia ficción de unos que se sienten tocados por la mano divina, que habría que verlo, ¿verdad? Al que se ha metido con calzador la teología para expresar un pensamiento grecolatino, porque es un libro lo suficientemente pequeño como para poder ser transportado? Yo tengo aquí libros de mitos griegos que son putas bibliotecas enteras. Eso no lo puedes llevar tú de un sitio a otro. Pero una Biblia, que es un libro pequeñito, sí. Claro. Y entonces, volviendo un poco ya a la cuestión que nos traía, ¿no? El tema de la inmigración, creo que nos fuimos un poco lejos, terminamos hablando de gnosticismo casi. Pero volviendo a eso, ¿no? Que igual obviamente está relacionado, o sea, no es que nos fuimos a un tema que no tiene nada que ver con... Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Y voy a decir por qué. Vamos a ver. eh, si tenemos, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, del conde Calergi, ¿vale? O sea, ¿por qué la mezcla de razas hace una persona dócil? Porque como el negro es mierda y el moro más, pues, pues ya está. Pues si lo juntamos, pues nos va a salir una mierda estupenda. Claro, pero eso es un interés metafísico ulterior que viene de la predestinación y de decir, no, es que yo soy el elegido. Ah, coño, ¿qué era eso? Por eso digo que en última instancia todo es gnosis. Sí, 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 sí. Sí, claro, por eso aclaré a último momento, ¿viste? No quise decir como que no está relacionado, pero, ¿viste? Por ahí alguien que adelanta el video y arranca escuchándonos hablar de inmigración y una hora después estamos hablando de Gnosis, ¿viste? Por ahí dice, ¿qué pasó? No, pero obviamente está todo relacionado, por eso terminamos hablando de eso. Porque es el fin último que hay, o sea, teleológicamente es hacia donde se apunta. Lo que pasa es que poca gente habla de esto, ¿no? Yo no me imagino a Agustín Laje hablando de que el fin último de la globalización es gnosis, básicamente, y que está dirigido por gente que se siente tocada por no sé quién. No me imagino a Bascal, a Agustín Laje, a Milei, todos esos, a Donald Trump, a todos estos que hablan de lo máximo que te llegan a criticar es el deep state, ¿viste? El estado profundo, como le dicen, y se quedan ahí, no, no, es como que no van más allá. Critican al feminismo, pero no critican, nunca los escuché hablar de maltusianismo, ni de nada de eso, ni siquiera, o sea, es como que se quedan ahí. No te hablan de, por ejemplo, el Talmud que te dice que es lícito para cierta gente promover estas cosas en los gentiles, en los goyim, para que se autodestruyan, por ejemplo. O sea, entonces es como que tiene un análisis muy superficial. Claro, es que esa es otra, porque yo he empezado a hablar del Tanaje y tal, pero también hay que leer otras literaturas rabínicas, como va a ser el Talmud, o va a ser incluso apocrifones hebreos. Vale, a lo que vamos. ¿Por qué es el derecho de una feminista el abortar? ¿O por qué es el derecho de un desarrapado invadir un país de la forma cualquiera? Por esos intereses metafísicos ulteriores, que al fin y al cabo lo que buscan es la destrucción de la materia. Punto. No hay más. O sea, ese es el final del camino. O sea, ahí se acaba el juego. Y Javier, ya para ir un poco cerrando, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, el que nos está escuchando en este momento, ¿no? ¿Qué posición debería tomar frente a todo esto? O sea, ¿deberían formar grupos o cosas así? ¿O debería cada uno fijarse individualmente y a lo sumo su entorno más cercano y nada más? Y después vean qué pasa. Sí, o sea, deberían fijarse en su entorno más cercano e intentar solucionar sus papeletas. O sea, yo parto de un principio heredero del catolicismo que, por ejemplo, la caridad cristiana, bien entendida, empieza por uno mismo. O sea, es decir, si yo tengo hambre, primero comeré y si me sobra te daré. Lo que no voy a hacer yo es darte y quedarme sin comer, porque ya se acabó. Claro, pues eso es lo que está pasando con la inmigración, por ejemplo. Lo que no, venga, brazos abiertos, que venga todo el mundo, que no sé qué. ¿Y cómo lo sostenemos? Si no se puede. Y luego además lo que entra es morralla. Que es morralla que impone la mierda de la que huyen. O lo intentan. Claro, porque aquí también hay muchas cosas que no salen en las noticias, como cuando hay reyertas y tal y cual, ¿sabes? Entonces, claro, esa es la cuestión. O sea, dices, a ver, yo
no puedo ocuparme de lo que pasa en tu país. No, es que los negritos pasan hambre porque hay un señor de la guerra. Sí, pagado por Estados Unidos. ¿Y qué hacen los negritos? ¿Venir a España? No, que se lo coman, que lo maten, que hagan lo que tengan que hacer. Claro, ¿por qué tanto las placas solares y por qué tanto la energía verde y por qué tanta polla en vinagre? Porque así impides que los países subdesarrollados se desarrollen. Porque a día de hoy la única forma de desarrollarte que tienes es la de quemar cosas. Quemar carbón, quemar gas o quemar tal. Para poder tener energía para hacer insumos, como pueda ser acero. Para no construir casas de adobe, que se caigan. Sino las construir de acero, con buenos ladrillos, con tal. Y entonces, una vez que vas cubriendo necesidades básicas, puedes ampliar las miras. Claro, el problema es que interesa que eso no sea así. ¿Por qué? Porque entonces toda la doctrina de la predestinación se cae. ¿Por qué? Porque esa gente podría llegar a superarte. Y eso, hablando de intereses metafísicos ulteriores, es una cuestión teológica muy jodida. Porque Dios tendría capacidades volitivas volubles. O sea, un día pensaría que los blancos son los elegidos y otro día que serían los negros. Entonces, como Dios no tendría sentido. Pues esa es la historia. Esa es toda la historia. Claro, se arman como un dios a la carta, ¿no? Se arman un dios que casualmente coincide con los intereses de ellos. Efectivamente, y de hecho es que el protestantismo, o sea, Lutero lo hizo así. Bueno, básicamente lo que hizo fue Islam al servicio de los príncipes alemanes. Porque claro, nosotros hoy pensamos en Alemania como la Alemania de hoy. Pero es que Alemania, o sea, lo que era Austria y Neustria, ¿no? O sea, pues lo que era Austria en su día, eran como 360 estados-naciones, cada uno con su principito y tal y cual, a los que les vino muy bien expoliar las propiedades, expropiar las propiedades católicas, matar viejas que no tenían descendencia o quien las defendiera, alegando que eran brujas, Mm. permitiendo la poligamia, haciendo todo lo mismo es. Uno se coge el Corán, lo abre y lo lee. ¿Y qué pone? Que a la gente hay que matarla, que a la gente hay que robarla, que la mujer es una mierda y que viva la poligamia. Eso es en sí, lo mismo hizo. Exactamente lo mismo. Claro, y de aquellos polvos, pues estos lodos. Bueno, Lutero era admirador, tengo entendido, de Mahoma. Lo reivindicaba, creo, en cierta medida, ¿no? Pero sí. No lo sé, pero sí que es verdad que los protestantes, incluido el Estado Vaticano, o sea, los venecianos y el Vaticano, se aliaron con los turcos, con el Imperio Otomano. Aquello de Lepanto y aquellas cosas. Pues sí, sí, se aliaron con ellos. Claro, sí, sí. Y bueno, lamentablemente estamos en eso, ¿no? Como decís, o sea, cada uno va a tener que lidiar primero, o sea, ocuparse de sí mismo, después de su entorno. Y bueno, yo te lo preguntaba, ¿viste? Porque veo que en gente cercana, cercana, gente así que uno ve en las redes sociales, ¿no? En grupos de Telegram o cosas así, que dicen, no, porque acá para solucionar esto hay que armar un grupo político, una organización. Pero yo digo, eso es hacerle el juego al sistema. Porque, o sea, literalmente estás planteando que para acabar con todo este régimen plutocrático, democrático, tenés que armar un partido político y conseguir quién te financie eso y votos y todo. Y eso es entrar en el sistema este podrido que encima no vas a llegar a nada porque eh, a los poderes fácticos que financian a los títeres que ellos mismos ponen ahí, no, o sea, si te dan el visto bueno es porque algo malo tenés. Si no, o sea, si ven que podés cambiar algo o qué, no te van a dejar, me imagino, jugar el juego, digamos. Entonces, Efectivamente, y antes me has preguntado que cómo veo yo que acabaría esto. Mira, es muy sencillo. Aquí al final habrá un conflicto, ¿no? Porque lo que te he dicho, la consecuencia lógica en última instancia es la violencia. Habrá un conflicto, les daremos pal pelo como hemos hecho siempre, y el hombre fuerte que quede de eso, pues instaurará otro régimen más o menos dictatorial y así funcionaremos.
A ver, yo no estoy diciendo que toda dictadura sea mala. De hecho, la figura del dictador era la figura que tenían los romanos contemplada para cuando el Senado fallaba y no se podía sostener la política, pues que hubiera un hombre que dijera cómo había que hacerse las cosas, ¿no? O sea, pues yo pienso que tal, que cual, que esto se puede hacer así o tal. Porque hay cosas que no pueden consensuarse. Tú no puedes votar democráticamente si los astros orbitan o si está lloviendo, o si es de día o si es de noche. Que es en el mundo en el que estamos, ¿eh? Que hoy no, yo es que me siento luciérnaga. Pues vale, pues cojonudamente. Será porque tienes el culo rojo o algo así, ¿no? Pues el rollo es ese, que es eso en lo que estamos. Y es como acabará. Entonces, volveremos un poco a la autarquía, porque claro, es que es lo que tiene. O sea, decía, creo que era Bismarck, que España era el país más fuerte del mundo, ¿no? Porque llevaba siglos intentando destruirse y no lo conseguía. Pero claro, a esto se le puede dar la vuelta. Es decir, España es el país más fuerte del mundo, ¿por qué? Porque llevan siglos intentando destruirla y no lo consiguen. Y con España me refiero a la hispanidad, porque eso es una jugada maestra que a Lutero le explotó en la cara, que fue precisamente eso, la expansión de lo hispano. Y sí, lo que pasa es que yo creo que, ya para ir cerrando, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la hispanidad, con lo que significa, ¿no? Con el concepto que engloba todo lo que es la hispanidad y todo, es hoy en día lo único que más o menos se contrapone a todo este maltusianismo protestante, calvinista, gnóstico, platónico, me parece, ¿no? Dentro de todo, o sea, que la hispanidad sobreviva es un poco lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo entero, me parece. Y más porque del otro lado también tenés, bueno, a ver, del otro lado es una forma de decir, ¿no? Pero frente al eje anglo-sionista, vamos a decirle, tenés a China, que tampoco es mucho mejor, o sea, como vos mismo lo decías antes, o sea, es un régimen ahí capitalista que usa el aparato comunista, o sea, toda la misma mierda a nivel básico, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, vamos, de hecho, cosas que la gente tampoco sabe, porque no se preocupa de saberlo. ¿Tú sabes aquello de que el 11S cambió el mundo? Sí. Pues no cambió una mierda, ¿vale? Lo que sí pasó 10 días después, ¿vale? Es la inclusión de China, ¿verdad?, en las cuestiones americanas. Y China ahora mismo, por eso he dicho antes que el enemigo es Estados Unidos y sus aliados son China y Rusia, es otro coco necesario con el que es una manopla, ¿no? Que se ponen y te enseñan. Mira China, mira China. China se va a ir a tomar por culo a ritmos agigantados. Primero porque sufrieron la política del hijo único, ¿vale? Sí. Segundo, los que han quedado de aquello no quieren tener hijos, ¿vale? Tercero, la gente ahora sin hijos, habiendo sido explotados y teniendo un cierto capital, bueno, porque eso es en Shanghai, en Beijing y en 4 sitios más, ¿eh? O sea, el resto de China es China rural sumida en la miseria, en la pobreza, ¿vale? O sea, que cuando te enseñan una cosa, oh, mira, adelanto chino. No, eso solo pasa en un sitio, no está generalizado. O sea, en China hay sitios en los que no hay luz, ni alcantarillado, y viven a lo mejor 1000, 2000 personas, ¿sabes? Estoy hablando de pueblos, estoy hablando de cosas, ¿vale? Y entonces es ese coco que te enseñan para qué tal. Y la gente ahora tiene un dinero y dice, joder, pues no teniendo hijos vivimos de puta madre. Pues se siguen sin tener hijos. Que el invierno demográfico está asolando al mundo. ¿Tú Mm. te acuerdas cuando éramos 8.000 millones de personas? Y lo digo así a propósito, porque es que ahora somos 7.000 millones. Ha habido 1.000 millones de personas que han desaparecido. No desaparecido que no se sepa dónde están, sino que han muerto. O sea, ya no hay. No hay. 1.000 millones de personas. ¿Desde cuándo? Desde el 2020. O sea, en cuestión de 5 años, 4, el dato es del 2024, la población mundial ha bajado 1.000 millones. Lo que tendríamos que estar haciendo era conquistar el cosmos para poder expandirnos. ¿Y sabes qué hacemos? Matamos a nuestros hijos en el vientre de sus madres. Y luego nos quejamos de que si viene un negro y que nos vamos a mezclar. No, no. Es que hemos perdido el foco. Vos no estás muy a favor del concepto, ¿no? De resistencia, por lo que alguna vez te escuché, ¿no?
No, o sea, yo no quiero resistir, yo quiero vencer. Claro, Claro, o sea, el que resiste ya ha perdido. Claro. claro. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de este? ¿Conoces a Patricio Alonso? Sí, he tenido. Bueno, tuve una vez una colaboración con él, pero bueno, las personas que dirigían el programa no supieron hacerlo y aquello fue un cagao. Pero sí, sí le conozco, sí. Viste que él habla mucho sobre el tema de la reunificación de la hispanidad y todo eso. ¿Crees que promover eso sirve de algo o es seguir en la rueda del sistema, digamos? A ver, sirve como lo entiende un español, ¿vale? Porque claro, antes de las Américas nosotros teníamos aquí pues nuestras problemáticas. Entonces, eh, cuando los romanos éramos íberos, pero es que después de los romanos, cuando vienen los godos, el ideal era Roma. Pero es que cuando llegan los moros, el ideal son los visigodos. Pero es que cuando echamos a los moros y tal, las Américas nos puede servir como referencia, pero siempre hacia adelante y creando una cosa nueva. No tiene sentido volver al imperio. Si el día de mañana vuelve a haber un imperio español, será de otra manera. Es a lo que me refiero, ¿sabes? Pero siempre ha sido así, o sea, tomas como referencia lo bueno de lo que has hecho, o sea, lo que es tu historia, lo que es tal y cual, y eso te sirve de empuje para catapultarte hacia adelante, hacia el futuro. Pero tú imagínate que en España siguiéramos viviendo como los iberos. Pues tendríamos un lenguaje de mierda con el que no podríamos comerciar con nadie porque solo lo hablaríamos nosotros, se llama euskera. Viviríamos, no te voy a decir en taparrabos, pero básicamente, pues eso, una cultura neolítica, claro. No tendríamos coches, no tendríamos internet, no tendríamos nada. ¿Por qué? Porque para vivir no es necesario. Claro, pero es eso. O sea, cuando llegan los romanos éramos iberos. Cuando los visigodos, que es la caída del Imperio Romano, el ideal era Roma. Llegan los moros, el ideal son los visigodos. O sea, toda la reconquista es la España visigótica. O sea, el ideal. Después de eso, las Américas. ¿Es bueno mirar atrás? Sí. ¿Es bueno quedarse atrás? No. Que te sirva como empuje. Claro. Es lo que se llama poner pie en pared. Ujú. Pones pie en pared y te proyectas. Pues eso es. Claro, sí, sí. Yo creo que está bueno que la gente en Hispanoamérica tenga conciencia de, para empezar, de lo que es la hispanidad, de todo lo que engloba, ¿no? La cosmovisión, ¿no? De lo que implica, por ejemplo, nuestra cultura católica, universalista, valga la redundancia, porque católico es lo mismo. Y bueno, también lo que significa compartir el mismo lenguaje y todo eso, ¿no? Que pensar, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados, como decías antes vos, de que hay gente que habla español pero piensa en inglés, o incluso ya a veces ya mezclan el español con el inglés, ¿viste? Usando un montón de anglicismos, que incluso a veces nosotros mismos caemos en eso. Entonces yo creo que por ese lado está bueno concienciar a la gente al respecto, ¿no? De lo que éramos, de lo que somos, así como hispanos que somos. Y bueno, después cada quien sabrá, ¿no? O sea, yo no estoy muy de acuerdo con la gente que quiere armar por partidos políticos o grupos o cosas así de resistencia, cosas así, porque me parece que es muy hacerle el juego al sistema y aparte esos grupos por lo general siempre terminan todos peleados entre ellos, todos peleándose a ver quién es el líder o cosas así, ¿viste? Todo medio raro. Es que hay grupos que ni siquiera necesitan ser infiltrados, porque ya los intereses propios de sus componentes, eso ha pasado en España, por ejemplo, con Podemos. O sea, se forma el partido Podemos y de Podemos salen, pues eso, pues Sumar, Compromís, no sé qué, ¿sabes? 40 millones de partidos, porque los intereses son diferentes. Y entraban en conflicto los unos con otros. Pero claro, eso no ha hecho ni siquiera falta infiltrarlo. ¿Por qué? Porque son imbéciles.
Así, per se, ellos mismos. Son tontos del culo y entre ellos mismos se destruyen. Pero luego sí que es verdad que a mayor número de personas, más fácil es infiltrarlo, más fácil es comprar a alguien, más fácil es. Claro. O sea, la democracia y la honestidad solo funciona a pequeño nivel. O sea, ¿cómo una democracia puede dirigir, o sea, puede ser efectiva habiendo 50 millones de personas en un país? No funciona, simplemente no funciona. No puede funcionar. Claro, si me dices en Islandia que hay 300.000, claro que tienes que quitar a los viejos, tienes que quitar a los niños y a la gente que no pueda votar. Pero al final, ¿quién votan? ¿50.000 personas? Bueno, sí, así sí, a lo mejor sí funciona, ¿sabes? Claro, son cosas muy pequeñitas. Yo, por ejemplo, sí he estado varias veces también en Islandia y en Islandia tú tienes pueblos que son 2 casas. Claro, ahí o te pones de acuerdo o tal, pero una urbe, un país entero, no te puedes poner de acuerdo nunca. No hay consenso. Es más, te voy a decir una cosa, donde reina el consenso no hay inteligencia. Claro. Ah, La verdad. Lo que pasa es que la gente tiene hoy recontra mil idealizada la democracia. O sea, es como un dios la democracia. Acá en Argentina justamente hoy se conmemora el golpe militar y todo eso que hubo hace como 40 años o 50, no me acuerdo. Y justamente todos están, ay, porque hay que cuidar la democracia, como si la democracia les hubiese dado algo bueno de que volvió en 1982 cuando en realidad es pura miseria. O sea, cada año más miserables estamos los argentinos. Y bueno, pero la gente es claro, como pero eso, idiota en el sentido de que no entra en razón. O sea, la democracia no te dio nada bueno en toda tu vida y sin embargo la defendés como si fuese un dios. claro, es una palabra comadreja, es una palabra mágica, ¿sabes? Da lo mismo decir abracadabra que democracia, ¿sabes? O sea, Mm. buscas, pues eso, un fin metafísico ulterior. Rollo, sí, vale, o sea, queréis democracia, vamos a practicar la democracia como se debe practicar la democracia. Claro, ¿usted contribuye? ¿Usted contribuye al Estado? No, ¿verdad? Pues no vota. ¿Cómo que? Que usted no tiene derecho a votar. ¿Usted participó en la batalla de Salamina como Sócrates? No, ¿verdad? Pues usted no puede votar. ¿Usted contribuye con estipendios y emolumentos al Estado? No, es que mire, yo es que soy esclavo. No, es que mire, yo soy ama de casa y no tengo trabajo. Pues usted no vota. ¿Por qué crees que no dejamos votar a los menores de edad? No porque no tengan entendederas, que tampoco. Aunque haya chavalitos que piensan mejor que muchos viejos. Pero es porque no contribuyen. Como no contribuyen al sistema, que son parásitos del sistema porque están en crianza por sus padres, no se les permite votar. ¿Queréis democracia? Yo os traigo la democracia, pero no os va a gustar, ¿eh? No os va a gustar. ¿Por qué? Porque todos los que defendéis la democracia no votaríais. No votaríais, no podríais. ¿Por qué? ¿Cómo un tío que quiere escaquearse de sus obligaciones con respecto, no te digo del Estado, sino de la nación, va a defender un sistema, pues lo que decías antes, así que son hipócritas, son contradictorios y sobre todo socialistas? Claro. Encima, es como decías antes también del tema de la república y todo eso. O sea, si la república viene de Platón y Platón odiaba la democracia justamente porque decía que era corrupta y que mató a su maestro Sócrates, ¿no? Y Aristóteles también estaba en contra de la democracia. Todo como muy. Lo que pasa es que la gente no profundiza mucho, ¿no? No conocen mucho a Platón o a Aristóteles. Eh, entonces, por ahí si leyeran un poco a Platón, verían que estamos en un sistema bastante platónico, en tanto que, por ejemplo, las escuelas te adoctrinan, tal como decía Platón, ¿no? Que a la gente, a los pobres, al pueblo llano hay que adoctrinarlo, básicamente, para que estén alineados al sistema del rey filósofo, ¿no? Que gobierna allá arriba, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Y además es que el caso de Sócrates fue flagrante porque fue Meleto quien levantó falso testimonio contra él. Y la condena fue a muerte. O sea, una persona denunció en falso a Sócrates y los demócratas lo asesinaron. Bueno, le obligaron a beber cicuta. Claro. Por eso, la democracia demostrando ser una mierda de tiempos
inmemoriales. Pero bueno, así estamos. Así que nada, creo, bueno, Javier, creo que tocamos bastante en profundidad dentro de lo que cabe, ¿no? En un programa de casi 2 horas el tema de la inmigración, incluso llegando a hablar de su trasfondo teleológico, que al final y al cabo es el gnosticismo, así, en tanto que erradicar materia, hacer que la gente se mate unos a los otros, y bueno, llegar al fin de la historia, ¿no? Como mencionabas muy bien antes. Así que, ¿te gustaría agregar algo más para terminar ya? No, porque como abro la boca nos tiramos 1 hora y media. Sí, cada vez que decimos algo le damos más, así que... bueno, Javier, nada, un gusto. Me resultó interesantísima la charla. Estaría 4 horas más hablando con vos, pero bueno, allá en España tengo entendido que deben ser como las 10, ¿no? 22 p.m., ¿no? Sí, menos 7 minutos. Mm. Así que bueno, nada. Paramos acá y otro día veremos algún otro programa. Me gustaría hablar sobre gnosticismo o algo de eso la próxima. Pero bueno, después acordamos bien. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado. Espero que te hayas sentido a gusto. Espero que hayas estado cómodo. Y bueno, gracias. De nada, hombre, a ti, Sofía, siempre es un placer. No, el placer es todo mío. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero les haya resultado interesante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.